Gracias, don Jaime. Esta situación que se ha presentado en el municipio de Licey al Medio, esto amerita una explicación de las autoridades porque esa forma como actuaron esos militares con ese dirigente popular, eso no tiene absolutamente ninguna explicación, eso es un rapto, eso es un secuestro. Es decir, usted ve los videos que existen sobre ese supuesto apresamiento y eso no es verdad, que se trata de un simple apresamiento. Unos militares de la Fuerza Aérea, él iba en un vehículo de la empresa donde trabaja, lo interceptan en Licey al Medio, lo desmontan del vehículo y lo introducen en otro vehículo y se lo llevan. El destino, en principio desconocido, finalmente en Puerto Plata, porque allí es que la Fuerza Aérea tiene una de las principales bases del país. Entonces, al final se mueven una serie de dirigentes populares, Víctor Bretón, fundamentalmente, como funcionario que es, conjuntamente con otras personas del Licey al Medio preocupadas por la situación que se presentó, pero ¿cómo es posible un apresamiento de esa naturaleza? A Carlos Durán, a Vigi, yo no sé la incidencia que él tiene como dirigente popular, ni siquiera lo conozco. Él hizo una rueda de prensa esta mañana para explicar el trato que le dieron cuando lo llevaban hacia Puerto Plata. Pero es que esas no son formas. Claro, a los militares tú no le puedes pedir más de ahí. Es decir, los militares actúan de esa manera, apresan de esa manera, con un nivel de violencia que sorprende a todo el mundo. No se conoce cuál es la acusación que existe en contra de ese joven, de ese dirigente popular. Yo sé que él trabaja en una famosa empresa de Licey al Medio, de la familia Diplan. Ahí es que él trabaja y tiene un vehículo incluso asignado y se desplazaba en esa camioneta doble cabina que tiene asignada en la empresa cuando lo interceptan y lo apresan. Se ha hablado, yo no sé si él lo explicó, de que él estuvo involucrado en unos afiches que se colocaron en diferentes puntos del país y que decían: con los militares no se metan. Y entonces que eso salió de grupos que querían crear una situación en relación al apresamiento del general Cáceres, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina. Cuando se produjo esa situación empezaron a aparecer letreros que decían: con los militares no se metan. Y entonces supuestamente él fue investigado sobre esa situación. Esa es una de las informaciones que se han suministrado. Reitero, él se limitó a hablar de la presión psicológica a que lo sometieron cuando lo llevaban para Puerto Plata. Algo innecesario, algo que yo no le veo absolutamente ningún sentido. Y lo planteaba precisamente porque el movimiento huelgario que se convocó en Licey al Medio fue dejado sin efecto. Y yo no le veía absolutamente ningún sentido a que tú apreses dirigentes populares que desistieron de un llamado a protesta. Tú lo apresas, sí, mantienen el llamado a protesta y finalmente realizan la huelga. Ojalá que eso no vuelva a ocurrir. Porque primero, no es necesario. Y segundo, eso es un mecanismo de represión, eso es un mecanismo de maltrato, que bajo ninguna circunstancia, porque no estamos viviendo en un régimen autoritario en este país. Los militares no son los que dominan. En este país estamos viviendo en un régimen democrático y tú no puedes permitir bajo ninguna circunstancia que estos militares se excedan de esa manera. Así es que ojalá que eso se pueda aclarar y que no pase de ahí. Sobre todo que la reacción de los grupos populares del Licey al Medio no sea
movilizaciones y protestas por esa situación. Ojalá que se quede ahí. Finalmente, en las pasadas elecciones, el diputado más votado, se habla de diputado más votado cuando se plantea cuál fue el diputado que más votos sacó. En la provincia de Santiago, el diputado más votado fue Miguel Gutiérrez, que aparte de eso quedó en quinto a nivel nacional. En el caso de La Vega, la diputada más votada fue Rosamalia Pilarte, los dos vinculados al narcotráfico. Y entonces, hoy el Ministerio Público, en el expediente que ha presentado en contra de su esposo, Miki López, también se recuerda que Miki López tiene un caso judicial con Miguel Gutiérrez en uno de los tribunales de justicia de Santiago de los Caballeros. Líos de narcotraficantes, líos entre narcotraficantes. Este caso de Miki López es verdaderamente escandaloso porque lo que se ha planteado es de dinero movido en la República Dominicana, porque en el caso de Miguel López o de Miguel Gutiérrez, las acusaciones son en Estados Unidos. No se conoce de acusaciones en la República Dominicana con los negocios que él realizó. No, lo de Miki López sí, porque el Ministerio Público dice que eran 5 empresas utilizadas como fachada para lavar el dinero del narcotráfico, conjuntamente con 2 hijos, y entonces la esposa, diputada del PRM, entonces involucrada con 2.500 millones de pesos. Esa es una investigación que se realizó en el pasado gobierno, cuando el Ministerio Público no era independiente. ¿O es lo mismo? No. Bueno, no. Pero la fiscal de La Vega sigue siendo la misma. Vienen del 2007. No, Auraluz García sigue siendo la fiscal de La Vega. Y ella fue quien encabezó esa investigación, ese allanamiento y esos apresamientos. Pero como estábamos en campaña electoral, ¿verdad? El revuelo fue que era un asunto del pasado gobierno con el propósito de hacerle daño al PRM. Claro. Ahora ocurre que esa investigación del anterior Ministerio Público ha sido sin cambios absolutamente de nada. El Ministerio Público Independiente, entonces, ha asumido esta investigación para finalmente presentar la querella en contra de Miki López. Una situación, reitero, dominicana totalmente y que mueve una cantidad de millones, que eso es terrible, los millones que movieron esos grupos. Así es que cuando se establezca toda la verdad, y yo creo que en ese caso no se puede establecer toda la verdad, no, bajo ninguna circunstancia. Tú estableces toda la verdad del caso de Miki López y tendríamos problemas como país. Entonces, hay muchas cosas que finalmente tienen que quedarse calladas en el caso de Miki López. Quizás en el de Miguel Gutiérrez, porque es en Estados Unidos, se pueda decir absolutamente de todo. Pero el de Miki López, ese escándalo, se tendrá que manejar de manera tapando algunas cosas para evitar problemas. Muchas gracias, don Ángel.